Muy buen día a todos. Mi nombre es Alicia Alarcón, pertenezco a la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE y el día de hoy voy a hablar sobre todo lo que aprendí en la materia de técnica aduanera durante todo el semestre. Bien, primero para entender el comercio internacional actual es fundamental remontarnos a 1947 cuando se creó el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, más conocido como GATT. Su propósito era reducir las barreras comerciales y aumentar un intercambio más justo entre los países. Sin embargo, con el tiempo se hizo evidente que el GATT necesitaba evolucionar, ya que no contaba con el comercio de servicios y lo que es la parte de la propiedad intelectual. Fue así que en 1995 nació la Organización Mundial del Comercio, OMC, absorbiendo y ampliando las bases del GATT para incluir no solo el comercio de bienes, sino también de servicios y propiedad intelectual. Y Ecuador se une a la OMC justamente en 1996. Pero ahora, ¿cómo determinan los países sus relaciones comerciales? Aquí es donde entra en juego la política comercial, que es el conjunto de reglas que regulan las importaciones y exportaciones. Esta política varía según los acuerdos con cada socio comercial y puede ser más restrictiva o más abierta. Existen herramientas de una política comercial restrictiva diseñadas para proteger a la producción local de la competencia extranjera. Entonces aquí se va a dividir en dos partes, en las barreras arancelarias y las barreras no arancelarias. Bien, las barreras arancelarias son impuestos aplicados a las importaciones y pueden ser ad valorem, un porcentaje sobre el valor del producto específico, un monto fijo por unidad importada, o mixto, que puede ser una combinación de las dos. Y también pueden haber barreras no arancelarias como las cuotas de importación que limitan la cantidad de un producto que puede ingresar a un país, o las medidas que son tipo registros sanitarios, fitosanitarios, y estas imponen requisitos de certificación para proteger la salud de los consumidores. Por otro lado, los países pueden optar por una política comercial de apertura, reduciendo estas barreras. Algunas estrategias incluyen los acuerdos de libre comercio o TLC, en los cuales se eliminan las barreras comerciales entre países, o las uniones aduaneras, que además de eliminar barreras, establecen un arancel común frente a terceros países. Ahora, para que estos acuerdos sean efectivos, es fundamental contar con un sistema estandarizado para identificar y clasificar productos en el comercio internacional. Aquí es donde entra en juego el sistema armonizado de designación y codificación de mercancías, de ahora en adelante sistema armonizado, que permite asignar códigos específicos a cada producto, asegurando que todos los países hablen el mismo idioma, como quien dice, en términos de clasificación arancelaria. Ahora, si bien el sistema armonizado es la base común para la clasificación de mercancías a nivel mundial, en América Latina existen nomenclaturas subregionales adaptadas a los bloques comerciales. Entonces, a nivel del sistema armonizado hay 6 dígitos. Los 2 primeros vienen siendo el capítulo, los 2 siguientes la partida. Los 2 que siguen, ya completando los 6 dígitos, es la subpartida del sistema armonizado. Ahora, como división del subregional, es decir, la nomenclatura andina, tenemos 8 dígitos, y ya para apertura comercial, es decir, para ya uso de Ecuador, ya tenemos lo que son 10 dígitos. Y bueno, luego de todo esto, pues también ya empieza como que la parte importante de todo esto, que es justamente la clasificación de mercancías. Para todo esto tenemos una serie de herramientas que nos pueden ayudar a llegar a la partida correcta y obviamente a la subpartida. Entonces, para empezar, vamos a explorar un poco cómo es la estructura del sistema armonizado, pues está constituido por grupos de mercancías ordenados sistemáticamente siguiendo determinados criterios de agrupamiento. Está compuesto por secciones, capítulos, partidas y subpartidas, notas de sección, de capítulo y de subpartida. Estas son las conocidas notas legales. Aquí tenemos pues varios tipos, las definitorias, las ilustrativas, restrictivas, incluyentes, clasificatorias y mixtas. Y bueno, cada una pues tiene su función. No las vamos a mencionar por cuestión de tiempo, pero básicamente pues estas notas, dependiendo del tipo, nos van ayudando también con la clasificación. Y bueno, en general lo que hay que saber es que se sigue un criterio de progresividad que lleva de lo más simple a lo más complejo y de lo más sencillo a lo más elaborado. Y bueno, pasando para la parte más... tenemos las reglas generales interpretativas que nos ayudan a determinar tanto las partidas como las subpartidas. De la 1 a la 4 nos habla específicamente para determinar la partida. La 5 nos habla más como de cuestión de estuches, envases. Y la 6 ya para nivel de subpartida. La RGI 1 nos habla de la determinación de la partida simplemente por el texto de la partida o por las notas de sección o de capítulo. Bien entendido que pues son objetos muy simples, como un coco, por ejemplo, o muy específicos, como algún aparato emisor. Entonces aquí simplemente guiándonos por los textos de las partidas podemos clasificar estos productos sin más. La mayoría de los productos están clasificados por medio de esta regla. Pero sí es un poco más complicado. Nosotros tenemos la regla 2, que se va a dividir en 2 partes.
La regla 2A nos habla de artículos incompletos. Para esto pues, se plantea una estatua que está sin pintar. ¿Okay? Por el hecho de estar sin pintar, se supone que está incompleta, pero aún así se va a clasificar como una estatua y de igual forma aplica para artículos desarmados. En cambio, la regla 2B nos habla sobre artículos que están hechos por dos o más materiales. Por ejemplo, una copa de plástico y de metal. Si es que simplemente es de plástico, se va a clasificar por medio de la regla 2B. Y bueno, si es que esta taza es en partes iguales de plástico y metal, se va a poder clasificar por medio de la siguiente regla, que es la 3. Y bueno, empezando con la regla general interpretativa 3, pues nos habla de que si en caso de que todos somos partidas pueden tomarse en cuenta, entonces se va a seguir con los siguientes pasos. Primero, la regla 3A nos habla de una descripción más específica y completa de alguna mercancía. Como ejemplo tenemos a una máquina para cortar el cabello eléctrica. Entonces, en primera instancia podemos pensar que es el 8509, aparatos electromecánicos con motor eléctrico incorporado de uso doméstico. Siguiendo este principio de la partida que hable más específicamente del producto, tenemos el 8510, que nos habla de afeitadoras, máquinas de cortar el pelo o esquilar y demás aparatos. Entonces aquí descartamos la 8509 y es clasificada en la 8510. Si este no es el caso del artículo que queremos clasificar, entonces nos vamos a la RGI 3B, que nos habla de bienes mezclados, bienes compuestos o juegos o surtidos. Entonces, productos mezclados quiere decir que van a tener dos o más partes. Bienes compuestos, en cambio, nos va a hablar de algún bien que esté compuesto por dos partes, pero que sean no hay. Y por último, para los juegos o surtidos, en cambio, nos va a hablar de algún producto que tenga, o sea, sea un grupo de productos, ¿no? Varios artículos, varias cosas. Entonces, para estos tres casos se va a tener que encontrar el artículo o parte que sea esencial, que confiera su carácter esencial, ¿no? Entonces vamos a tomar como ejemplo este kit de pasta. Tenemos como parte de este kit unos raviolis, una pasta de tomate y queso parmesano. Entonces al principio no lo vamos a poder clasificar ni como queso ni como una pasta de tomate porque esto no es el carácter esencial de este mix, ¿no? Entonces el carácter esencial en este juego va a ser la pasta. Tiene la partida 1902. Entonces supongamos que al final pues se tiene en partes iguales todo, que es decir, no se pueden aplicar ni la regla 3A ni la regla 3B, entonces pasamos a la regla 3C, que nos habla de que se va a clasificar en la última de las partidas en el orden que se tenga razonablemente en cuenta, ¿no? Listo, luego tenemos la regla general interpretativa 4, que pues esta es muy poco probable que se llegue a usar esta regla, pero pues nos habla básicamente de algún artículo que no pueda ser clasificado en ninguna parte por ninguna de las reglas anteriores, entonces se va a buscar el que tenga mayor analogía. Y la regla general interpretativa 5 nos habla de cómo se va a clasificar los continentes o envases. La 5A nos habla específicamente de ciertos continentes que van a ser vendidos conjuntamente con los productos, y acá tenemos de ejemplo una guitarra con su respectivo estuche. Es normalmente vendido conjuntamente con la guitarra, entonces se va a clasificar al estuche con la guitarra. Y la regla 5B, en cambio, nos habla de ciertos continentes que solamente son susceptibles de ser usados una vez. Entonces aquí, de ejemplo, tenemos un vino con su respectiva botella en base de vidrio. No, se clasifica el vino con su envase. Y bueno, finalmente se llega a la regla general interpretativa 4, que esto ya es, como se mencionó anteriormente, a nivel de subpartida. Los textos de subpartida son los que determinan legalmente la clasificación, teniendo en cuenta que solamente se pueden comparar subpartidas del mismo nivel, es decir, primer nivel con primer nivel, segundo nivel con segundo nivel, ¿no? Y obviamente también se pueden tener en cuenta las anteriores reglas generales interpretativas que se mencionaron, y también se pueden usar las notas de sección o de capítulo si es que es el caso, ¿no? Y bueno, en general, para hacer una correcta clasificación se entendió que primero se necesita una clara descripción de la mercancía, donde se identifique para qué sirve, su composición, su forma, su tamaño, ¿no? Entonces, teniendo una clara identificación del producto, se puede pasar a identificar las posibles secciones, capítulos y ya subpartidas. Haciendo una lista de las subpartidas que se tiene razonablemente en cuenta, pues ya utilizando las notas explicativas se tiene una idea mucho más clara de qué incluye una partida. Entonces, con esto ya se va descartando y finalmente se llega al nivel de subpartida.
Y listo, eso fue todo lo que aprendí durante todo el semestre de técnica aduanera 2. Muchas gracias.